Buenos días, apreciados estudiantes del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros de la ciudad de Ibagué. Un cordial saludo de paz y bien de parte del profesor John Jairo Quevedo, titular del área de Educación Ética y Valores Humanos. En esta ocasión trabajaremos el segundo periodo académico a través de la modalidad virtual, que tiene como propósito que el proceso académico no se interrumpa, sino que por el contrario logremos llegar a los objetivos planteados en cada una de las áreas, pero a través de la mediación tecnológica. Entonces, pues es importante que ustedes estén muy pendientes a través de los medios de comunicación oficiales del colegio, los correos institucionales, la página de internet y la plataforma Moodle para que todo este proceso se pueda llevar a buen término. Como ustedes bien lo saben, el motivo de que se haya acelerado el proceso de virtualización del colegio debido a la contingencia por el COVID-19. Ya me imagino que ustedes estarán enterados a través de los medios de comunicación que se declaró una pandemia por motivo de la propagación de un virus que en este momento ya se encuentra en el territorio y que es necesario tomar unas medidas de protección con el propósito de mitigar el alcance que pueda tener la enfermedad dentro de la población, sobre todo dentro de la población que es más vulnerable, digamos que en este caso son los mayores de 60 años, y pues especial protección para los menores de edad. Por eso que el gobierno determinó que hay una restricción a la movilidad de los menores de edad, y por eso pues las clases tendrán que hacerse a través de medio virtual. Pues también es una invitación para que ustedes sigan, me imagino que a través de la información que ustedes han recibido saben que hay que mantener el aislamiento social preventivo, es decir, no salir a la calle. Los menores de edad no pueden salir a la calle, los mayores de 60 años tampoco, y pues las personas que necesariamente tengan que salir por motivos de su trabajo o pues por fuerza mayor, que es necesario que tomen las medidas preventivas, como ustedes ya saben. Hay que hacer lavado de manos minucioso con agua y jabón, tener tal vez un antibacterial en gel con alcohol, estar constantemente pendiente del aseo y de los zapatos a la hora de entrar a la casa. Entonces es una invitación para que no bajemos la guardia y sigamos como sociedad tratando de reducir el impacto que la enfermedad tenga en nuestra sociedad. Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad académica, pero entiende que esta modalidad virtual pues seguirá existiendo porque es una posibilidad y una oportunidad para que ustedes puedan aprender muchísimo más, valernos de todos los recursos que hay disponibles a través de internet y aprovechar las capacidades y las habilidades que tienen ustedes en materia de todo lo que tiene que ver con producción de contenidos con mediaciones tecnológicas TICs. Bueno, y nuestro segundo periodo académico tendrá una duración de 9 semanas, y esas semanas estarán entre el 22 de abril al 19 de junio y estarán distribuidas de la siguiente manera. 3 semanas para elaborar 2 talleres que estarán entre el 22 y el 8 de mayo. Posteriormente vendrá el examen parcial virtual. Ese examen parcial será del 11 al 15 de mayo, como ustedes ya saben, a través de la plataforma Moodle. Posteriormente vendrán otras 3 semanas para elaborar otros 2 talleres que estarán entre el 18 de mayo y el 5 de junio. Posteriormente vendrá una semana de refuerzo que es del 8 al 12 de junio, y esa semana tiene como propósito que los estudiantes se puedan acercar a los docentes para resolver dudas, despejar inquietudes que puedan quedar en todo lo que tiene que ver con las temáticas y los conceptos, para enfrentarse al examen final, que será del 16 al 19 de junio durante esa semana. Entonces recuerden que este periodo académico constará de 9 semanas y estarán distribuidas de la siguiente manera. Se preguntarán ustedes cómo se va a evaluar el SER desde la modalidad virtual. Entonces pues hay un documento emanado de la Coordinación de Convivencia, en la cual se establecieron unos parámetros para la evaluación del SER, que estarán detallados en los encuadres de orientación de grupo y en los encuadres de cada una de las asignaturas. Pero en términos generales, la evaluación del SER va a girar alrededor de la responsabilidad con la que ustedes asuman este proceso pedagógico desde la modalidad virtual, es decir, la puntualidad,
es decir, la pulcritud de la presentación personal. No estamos exigiendo que se presente en las videollamadas con el uniforme, pero que sí es importante un vestuario adecuado, el respeto en el uso de la palabra, en seguir las instrucciones que dé el docente. La participación va a ser muy importante ahí, y pues obviamente la puntualidad, la entrega de trabajos, de informes, en la presentación de examen. Recuerden que no quiere decir que ustedes no puedan fallar, pero en el caso de que por algún motivo, fuerza mayor, deban ausentarse o no participar de alguno de los encuentros presenciales, ustedes deben entregar una excusa a la dirección académica, pues a través de correo electrónico, para que ellos nos hagan saber de qué manera nosotros vamos a solventar las calificaciones que se hayan podido dar o las orientaciones que hayan podido dar en ese encuentro virtual. Para el caso de la asignatura de ética, el área de ética tendrá sus encuentros los días miércoles. A cada uno les llegará a través de su correo el horario puntualmente con la hora exacta en la que deben estar en la videollamada. Bien, en referencia a esos talleres que mencionaba, ellos van a hacer 2 talleres para elaborarlos en un lapso de 3 semanas, antes del examen parcial y después del examen parcial otros 2 talleres. Son talleres muy sencillos que la idea es que logren acrecentar los conocimientos que ustedes deberían aprender durante el periodo, y pues no se espera que ustedes los aprendan a través del taller, sino que hay una explicación a través del video y una socialización también de conceptos en los encuentros virtuales. Entonces los talleres son, digamos, como con el propósito de que ustedes puedan implementar esos conocimientos que se han venido adquiriendo. Ustedes solucionan los talleres, los envían y se les va a solicitar unos productos. Esos productos pueden ser participación en un foro, elaboración de campañas visuales, de pronto de guiones radiales pequeños. Son productos pequeños, pero tienen como propósito ver cómo ustedes pueden materializar el conocimiento que adquirieron durante el periodo. Entonces, alrededor de el segundo periodo académico vamos a tener que estar muy pendientes, muy atentos. El profesor John Jairo, que va a estar muy pendiente de todas las inquietudes que ustedes puedan tener, y no siendo más, pues entonces entraremos en materia. Bueno, y esa es la información general alrededor de las fechas y las dinámicas propias del segundo periodo académico del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros para este segundo periodo. Esperamos que ustedes continúen muy motivados y estén muy atentos a las indicaciones por parte de los directores de curso, seguir el horario que les será enviado al correo electrónico, y que no fallen a los encuentros virtuales. Recuerden que en el caso de que por fuerza mayor deban ausentarse de un encuentro virtual con un docente, ustedes deben presentar una excusa a la dirección académica para que ellos nos notifiquen. No siendo más, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, apreciados estudiantes de grado séptimo, a continuación iniciaremos con las temáticas propias del segundo periodo académico para el área de educación, ética y valores humanos. Nuestro primer tema será el tema de la identidad. Entonces, identidad y paralelo el tema de la autoestima. Entonces, por acá escribiremos autoestima. Entonces, digamos que son temas que son colaterales, pero pues que es necesario definir cada uno de ellos. Entonces, el tema de la identidad gira alrededor de la noción de la personalidad, cómo construye la personalidad de una persona, y pues en la edad que ustedes se encuentran, pues se encuentran definiendo muchas cosas, están reflexionando sobre de qué manera quieren ustedes que la sociedad los vea, y de qué manera quieren proyectarse frente a la comunidad y a la sociedad. ¿De qué manera yo me identifico? Entonces, pues primero pues hay que decir que las pautas de crianza van a ser muy importantes ahí, pero porque alrededor de la niña sobre todo, digamos que el modelo a seguir de las personas son los padres. Desde que la familia esté bien estructurada y que haya una infancia que el niño le parezca una infancia feliz, el niño va a tratar de asumir conductas parecidas a las de los padres, y las enseñanzas que les han dado, los hábitos de consumo, por ejemplo, los hábitos culturales y sociales. Por ejemplo, si la familia enseña al niño a ser ordenado, organizado, esquemático, sí, riguroso, respetuoso, salud, despidas, entonces todo ese tipo de cosas es difícil que con el tiempo se vayan perdiendo. Digamos que pues, sí se pueden perder, pero en el caso de que
de que el niño lo asuma como algo que es importante, pues la identidad se va a ir formando alrededor de todos estos rasgos que se van dando a través de la educación, de las tradiciones, de la cultura en las etapas iniciales. Después viene una etapa en la que el niño empieza a rechazar un poco las pautas de crianza y las normas de convivencia, la moral, que es la pubertad y la adolescencia, en virtud a que hay un cuestionamiento sobre la autoridad, porque me deben de decir qué hacer, porque me dicen cómo hacerlo, porque no tengo la libertad para elegir ciertas cosas. Entonces, durante esa etapa, que pues está muy mediada por el tema del cambio físico y por el tema hormonal, entonces van a haber muchos conflictos en relación al tema de por qué yo hago las cosas de esta manera. Entonces hay una aproximación. Antes el modelo a seguir eran muchos los padres, y comienza a, digamos, a pensarse que el modelo a seguir son los grupos de pares, o sea, los grupos de afinidad. ¿Quiénes son mis amigos? Y digamos, por qué los considero mis amigos y de qué manera yo establezco las relaciones de amistad. Entonces, pues digamos que en ocasiones en los grupos de amigos hay una persona que, digamos, que por su personalidad o por su carisma se convierte como en el modelo a seguir de sus demás compañeros, y comienzan a transmitirse valores y ese tipo de cosas. Y muchas veces lo que pasa es que comenzamos a asimilar tanto la conducta de la otra persona porque la consideramos que es agradable, que es divertida, y comienza de esa manera también a veces a incorporarse nuestra personalidad y nuestra identidad, los hábitos. Inclusive pues los padres de familia hablan mucho de que le pueden pegar a mañas o vicios que pueda tener otra persona, pero no quiere decir que la amistad sea algo malo, sino que en ciertos casos es necesario saber diferenciar cuáles son las cosas que yo debo asumir como buenas de la amistad y qué cosas yo debería rechazar en medida de que puedan afectar, digamos, mi futuro como tal. Entonces, todo eso está atravesado, pero no quiere decir que sea exclusivamente responsabilidad de los grupos de pares la construcción de mi identidad, sino que comercialmente también, digamos que la cultura tiene mucho que ver, porque hay una industria cultural que está muy interesada en los consumos culturales de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de la popularización de la música como una industria hace que los jóvenes encuentren en los artistas, digamos, figuras modelo a seguir. Y pues hoy por hoy el fenómeno de los youtubers, el modelo de los instagramers, que se convierten como en un paradigma a los jóvenes para seguir como una forma de alcanzar el éxito. Vemos como muchachos que practican videojuegos, o los gamers, se convierten, digamos, en lo que los niños ansían o desean lograr con su vida. Entonces, ese tema de la identidad pues va a estar muy mediado por el tema de cómo yo en la sociedad vivo. Pues no va a ser la misma construcción de identidad de un joven de la ciudad, de una ciudad central en donde van a haber muchas ofertas culturales, muchos medios de comunicación masivos como la televisión, la radio, el internet, a un muchacho que pueda, o una persona que está construyendo su identidad alrededor del campo, de una finca, un sector apartado o una comunidad indígena. Entonces todo eso también hay que tener en cuenta, que la identidad no es algo que se construye de la misma manera para todo el mundo, sino que va a tener o va a estar atravesado por todo el tema religioso, por el tema cultural, el tema de hábitos, el tipo de familia, entre otras cosas. Entonces todo este tema de identidad va a girar alrededor de una pregunta esencial, y es una de las preguntas fundamentales de la filosofía, que es en referencia al ser. Entonces la pregunta es: ¿qué soy? ¿Cierto? Y pues de ahí, a partir de eso, pues se van a derivar otras preguntas, pues cómo soy, qué es lo que me gusta, por qué me gusta hacerlo. Y digamos que es una búsqueda que está atravesada en las etapas de la vida, pues qué pareja voy a elegir, por qué la elijo de esa manera, qué quiero estudiar o qué no quiero estudiar, por qué quiero hacer esto, por qué no quiero hacerlo, qué deporte escojo, por qué me gusta el deporte que practico o no quiero practicar ningún deporte. Entonces digamos que todas esas particularidades van configurando a un individuo que, pues en la medida en que más trate de corresponder a los estereotipos sociales, pues digamos que es se podría considerar como
una persona que está sujetada a los cánones del mercado. Entonces pues si está de moda pues, tatuarme todo el cuerpo, entonces yo voy y lo hago. Si está de moda, no sé, raparme la mitad de la cabeza, pues yo lo hago. Pero todo esto en virtud es que lo que podríamos interpretar es que hay un fuerte dominio por parte de la sociedad sobre los valores o la forma en la que la gente construye su identidad, y en la medida en la que uno pueda ser un poco más crítico sobre las cosas que la sociedad quiere de uno, ciertas cosas, y pues uno tenga la capacidad de analizar qué tan buenas son o qué tan valiosas pueden ser o de qué manera me pueden servir a la hora de construir mi identidad, y irla construyendo de una manera informada, de una manera crítica, para que digamos que mi proyecto de vida sea auténtico y de pronto no vaya a ser un proyecto de vida que me han infundado o que me han construido a través de la sociedad de consumo. Entonces es una invitación para que ustedes vayan pensando de qué manera están construyendo ustedes su identidad y qué tanto ustedes son un individuo auténtico y qué tanto se han comenzado a convertir en un individuo que consume solamente lo que se proyecta o se vende a través de los medios de comunicación masivos. Entonces esa es la invitación. Vamos a pasar ahora al tema de la autoestima. No quiere decir que hayamos salido del tema de la identidad, sino que es un tema que también es importante, porque si yo logro entender cuál es mi identidad, pues voy a empezar a valorarla, ¿cierto? Entonces esta palabra autoestima pues es una palabra que está, digamos, dividida en dos partes, un prefijo y un sufijo, y el prefijo auto significa a mí mismo o yo mismo, y estima pues es como un valor o un sentimiento que yo pueda tener alrededor de algo, ¿sí? Entonces yo puedo estimar a los demás, pero yo también me puedo estimar a mí mismo. Entonces digamos que la autoestima no es amarme, porque muchas veces es falso pensar que la autoestima de por sí ya es quererse, porque no es necesario solamente quererse. Entonces la autoestima lo que va a hacer es una escala de valor, una escala, o sea, una medida que no es que la haya inventado nadie, sino que yo mismo la puedo construir. De qué manera yo me valoro, cómo me percibo, de qué manera yo considero que me ven los demás, y cómo me veo yo y cómo me siento conmigo mismo en este caso, ¿cierto? Porque digamos que a pesar de que a través de las redes sociales se puede ver que parece que la gente se ama mucho, pues parece ser que hay muchos problemas de autoestima cuando yo necesito estarle mostrando constantemente a los demás cómo es mi vida, cómo soy yo, cómo soy de feliz, cómo está de lindo mi cuerpo, y de repente no hay un ejercicio de la introspección en el cual una persona pueda sentirse muy bien por el proyecto de vida que está adelantando, alrededor de su producción intelectual, digamos de su manera de vivir y de entender el mundo, sin necesidad de estarla proyectando. No quiere decir que si yo publico algo en redes porque tengo problemas de autoestima, no, sino que de alguna manera comenzamos a parecernos mucho los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, autoestima, hay que primero que partir del concepto de lo que es la autoimagen. Entonces, la autoimagen. Entonces la autoimagen es una primera noción de cómo me veo yo, ¿sí? Como la representación mental que yo tengo de mí mismo. Entonces alguna persona que de pronto es bajita se imagina que es altísima, o de pronto una que es muy alta se imagina que es muy pequeñita, uno que es muy flaco considera que es muy gordo, uno que es muy gordo considera que es muy flaco, o hay personas que simplemente tienen más ajustado esa percepción que tiene, o me creo o pienso que soy muy bello o que no soy muy bello, y entonces la idea de la autoimagen va a ser de qué manera yo me voy a reflejar alrededor de la autoestima, ¿no? Cómo me voy a querer, ¿cierto? Si una persona considera que no es bella, que no es suficiente, que es poca cosa, pues obviamente su autoestima va a tender a una autoestima baja, y quiere decir que va a desarrollar de repente complejos de inferioridad. Si una persona considera que es mejor que los demás, que es superior, que sus argumentos son más válidos, que es más bello, entonces va a tender a tener una autoestima, no vamos a decir elevada, sino que va a tener un complejo de superioridad muy relacionado al ego y al narcisismo. Entonces aquí es importante porque digamos que la autoimagen girará alrededor de unas nociones en la mitología griega que se llama el mito de Narciso. Entonces explico quién era Narciso. Entonces Narciso
es una creación de los dioses con el propósito de que exista un ser que sea muy hermoso, o sea, el ser más hermoso que exista, y lo crean a Narciso, y Narciso comienza a tener tanto éxito dentro de la sociedad griega que todas las mujeres comienzan a enamorarse de Narciso, inmediatamente lo ven. Es tal la belleza de Narciso que Narciso se vuelve un poco opulento y se vuelve un poco arrogante y despótico, y entonces hay un ser que se llama Eco, que se enamora de Narciso, y entonces Narciso la rechaza. Cuando Eco fue despreciada por Narciso, montó en cólera y maldijo a Narciso y lo obligó a que cuando viera su reflejo en el agua se iba a enamorar de sí mismo. Entonces Narciso va por un bosque, se queda mirando su reflejo en el agua de un lago, y se queda enamorado de su propia imagen y no puede escapar de esa belleza que él mismo tiene, y se queda mirándose hasta cuando el peso de la cabeza le puede, y se va al lago y se ahoga. Después las recriminaciones de Eco por haber matado a Narciso, los dioses se enteran de lo que había hecho Eco al maldecir a Narciso, y digamos que a Eco la castigan quitándole su voz. Entonces la condenan simplemente a que ella va a tener que repetir y repetir las últimas sílabas de las palabras que digan otras personas, ¿sí? Estamos diciendo que esto es un tema cultural, pero digamos que el mito de Narciso nos permite entender cuando una persona en su autoimagen digamos se sobredimensiona o se sobrevalora, y eso afecta su autoestima, y entonces decimos que una persona que se considera más que los demás por sus atributos físicos es una persona narcisista. Entonces no se confunda narcisismo, no confunda autoestima alta con narcisismo, porque el creerme bello y hermoso y maravilloso no quiere decir que yo tenga una autoestima alta. O sea, una autoestima alta gira alrededor de la noción de que yo tengo una autoimagen que corresponde realmente con mi realidad, y que yo la valoro porque considero que eso es lo que yo deseo y de la manera en la que yo quiero vivir. Sí, yo no puedo pensar que porque yo no me parezco a no sé, a un actor o un futbolista famoso, entonces yo no estoy triunfando en la vida, y mi autoestima por ende va a ser baja, y en la medida que más me parezca a ese modelo a seguir, entonces voy a ser más exitoso y más feliz. Eso no es así. Entonces el narcisismo desarrolla una forma de relacionarse con los demás que se llama el ego, ¿cierto? Entonces el egocentrismo es extender ese narcisismo solamente de la belleza física a pasarlo al plano intelectual y al plano social, en el cual yo considero que mis argumentos, mi modo de hacer las cosas, la forma en la que yo soy es mejor que la de los demás, y yo comienzo a subestimar a las demás personas. Entonces digamos que en el tema de la autoestima, estos tres conceptos digamos que desdibujan un poco la idea de lo que es una verdadera autoestima. Entonces obviamente si hay personas con autoestima baja, pues precisamente porque consideran que el modelo estético no corresponde al modelo estético o al modelo social. Entonces, vea que yo no hablo inglés, por ejemplo, entonces comienzo, y en la sociedad moderna todo el mundo tiene que hablar inglés, entonces yo me siento frustrado y me siento así. No, simplemente es saber que hay muchas cosas que uno puede hacer por mejorar, pero debe ser una decisión informada, decidida, un proyecto de vida que esté bien construido alrededor de lo que yo quiero ser desde que soy un niño hasta cuando vaya a ser un viejo, ¿sí? Porque muchas veces yo pienso, pues entonces me voy a tatuar toda la cara, y entonces de esa manera yo voy a ser feliz en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez, y a veces nuestros hábitos de consumo nos hacen a que tomemos decisiones que pueden construir una autoestima y una personalidad que no vaya a corresponder para todas las etapas de la vida en la que uno vaya a vivir. Entonces una invitación para que ustedes comiencen a reflexionar sobre la autoestima, ¿sí? De qué manera nosotros nos estamos viendo, si tenemos una autoestima alta, media o baja, o de qué manera la estamos viendo, y cada vez cómo nos va afectando un poco más el narcisismo y el egocentrismo. Entonces pues pasemos entonces al siguiente tema.
Bueno, estudiantes, y nuestro siguiente tema va a ser el tema de los beneficios que tiene la actividad física y bueno, en términos generales, ¿qué es la actividad física? Entonces coloquemos aquí primero actividad física. Y entonces expliquemos un poco, no confundir la actividad física con el deporte. A pesar de que el deporte es una actividad física, pues la actividad física puede ser muy amplia y no necesariamente tiene que girar alrededor de las nociones de lo que es un deporte. Entonces, la actividad física va a ser el hecho de que nosotros utilicemos nuestra kinesia o la posibilidad de la locomoción del cuerpo para poder activar el cuerpo y de esa manera mantener un estado de salud, digamos, en condiciones sanas y manteniendo un equilibrio como tal. Entonces, pues hay diferentes tipos de actividad física, como por ejemplo caminar, trotar, correr, hacer paseos como este tipo de cosas, o de pronto en la casa hacer una rutina de ejercicio. Eso hace parte de la actividad física y ya después lo otro, cuando ya tiene otras características, se puede denominar deporte. Entonces, la actividad física pues se sugiere, ¿no? Obviamente esperamos, la gente debería de pasar por estas etapas para poder empezar a desarrollar actividad física, porque digamos que hacer actividad física sin estos pasos pues puede ocasionar una lesión o puede ocasionar un daño en el cuerpo. Entonces lo principal es que iniciemos con una activación, ¿sí? Entonces una activación a través de ejercicios de rotación, por ejemplo de las muñecas, este tipo de cosas, porque le permiten al cuerpo, a la parte del cuerpo poder asimilar cuáles son sus límites, ¿cierto? Y de ver de qué manera están funcionando los tendones y los músculos. De aquí no estamos haciendo ningún esfuerzo que pueda ocasionar una lesión. Entonces, por esos movimientos de rotación, por ejemplo, abrir y cerrar las manos, ¿sí? Flexionar los brazos, hacer movimientos en los hombros y sobre todo movimientos de la cabeza, pues digamos que hoy en día, debido a la tecnología, nos hemos convertido en personas muy sedentarias, que estamos mucho en un lugar, digamos, estáticos, mirando una pantalla. Entonces a veces se nos olvida el hecho de que nuestro cuerpo necesita un poco de actividad, y estos movimientos nos permitirían a nosotros saber de qué manera están funcionando nuestras articulaciones y nuestros tendones. Entonces, pues la idea es empezar con una activación, entonces estar moviendo todas las partes del cuerpo, pues que sean móviles, ¿no? Mover la cadera, mover las piernas, mover las rodillas, mover, digamos, los tobillos, ¿sí? y los dedos de los pies como primera instancia para iniciar una actividad física. Posteriormente, pues obviamente todo esto alrededor pues de unos ejercicios de respiración, ¿sí? Entonces sabemos que lo importante o lo ideal es respirar a través de la nariz y exhalar a través de la boca, con el propósito de que el proceso de respiración, digamos, oxigene las células del cuerpo y permita un mayor despliegue físico. Después vendría un esquema de estiramiento. Entonces, ese estiramiento tiene como propósito establecer también los límites de los músculos y de los tendones a la hora de hacer una actividad física. Entonces, por ejemplo, estiramos aquí para que los músculos que están debajo del antebrazo se comiencen a dilatar, con el propósito de alcanzar su capacidad máxima, para que en el momento en el que nosotros vayamos a hacer la práctica del ejercicio físico, digamos, en condiciones ya de exigencia física, no se vaya de pronto a reventar un tendón o que se vaya a desgarrar un músculo, que es una de las cosas que pasan mucho. Entonces, y también pues digamos que el ejercicio del estiramiento le permite al cuerpo y al músculo producir una sustancia que se llama el ácido láctico, que es lo que le permite al músculo regenerarse en el caso de que hay fibras que comienzan a reventarse. Entonces el ácido láctico lo que hace es que permite la regeneración de ese tejido muscular y mitiga un poco los dolores que pueda tener una persona después de una actividad física. Entonces mucha gente va al gimnasio, va el primer día, hace un ejercicio desmesurado y después vuelve a la casa, le duele todo el cuerpo y ya no quiere volver a hacer nunca actividad física.
y es precisamente porque no hizo bien su ejercicio de estiramiento al iniciar la actividad y después de la actividad física. Entonces se tiene en cuenta que es necesario hacer este proceso de estiramiento con todas las partes del cuerpo. Entonces lo mismo, hay que estirar aquí, hay que estirar la cabeza, hay que estirar los brazos, sí, hay que hacer varios ejercicios de estiramiento que se pueden hacer en las piernas también, sobre todo en los abductores de las piernas, en los gemelos, que va a ser muy importante, la espalda, ¿cierto? Porque se pueden generar lesiones, ¿cierto? Sobre todo para gente que practica deportes. Entonces ya después vendrá pues la actividad física que usted escoja, ¿cierto? Entonces ponemos ahí la actividad física. Entonces, por ejemplo, digamos aquí vamos a hacer gimnasia, sí, gimnasia básica. Entonces vamos a hacer un conjunto de ejercicios o de movimientos que me permitan, entonces ya la persona podrá decidir si lo que pretende es hacer un ejercicio cardiovascular o un ejercicio de tonificación de músculos o ganancia de masa muscular o pérdida de peso. Entonces digamos que eso ya corresponde a las necesidades de cada persona. Pero entonces la actividad física como tal tiene como propósito que el cuerpo se oxigene, que los músculos se estiren, que logremos que nuestras articulaciones y nuestros huesos estén funcionando bien. Ya el resto, digamos que es como decisión de cada persona de cuál es el propósito de su actividad física. Salir a caminar es actividad física, pero yo no espero caminando subir la masa muscular. Hay otras personas que optan por querer tener músculos más grandes, entonces tienen que escoger una actividad física que le permita alcanzar ese objetivo que se ha planteado. Entonces, esta en referencia a actividad física, entonces recuerde que no se debe confundir con el deporte, ¿cierto? A pesar de que el deporte es una actividad física, ¿cierto? Entonces, el deporte es una actividad física y una de las actividades físicas es el deporte, pero no todas las actividades físicas son deporte. Digo, si yo salto lazo, eso es una actividad física, y pues si hubiese un campeonato mundial de saltar lazo, pues entonces se convertiría en un deporte, porque hay una liga que agremia a las personas que practican el deporte. Debe haber un reglamento que, digamos, rija la práctica de esa actividad física que se considerará un deporte, y van a haber unos jueces, va a haber unos escenarios, va a haber, digamos, la uniformidad de la práctica. Entonces no es que sí, entonces vamos a ver cuántos saltos hace en un minuto, eso ya comenzaría a convertirse en un deporte. Entonces el deporte son todas esas disciplinas físicas, ¿cierto?, que corresponden a un reconocimiento internacional o un reconocimiento de un grupo de personas como una actividad física que contiene un reglamento, que contiene unas características, y pues que aspira el deportista aspira a posicionarse en un ranking, o sea, que decir, hay una competencia que es jerarquizada como tal. Entonces, deportes hay muchos en todo el mundo, pero pues digamos que históricamente se considera que los deportes surgen en la antigua Grecia con los Juegos Olímpicos. Yo explico un poco el tema de los Juegos Olímpicos para que podamos entender lo del deporte y así podamos pasar a otro tema. Entonces, en la antigua Grecia, estamos hablando de más o menos 400 años antes de Cristo, existía la idea de que la actividad física era muy importante, sí, tanto así que en la escuela griega una de las disciplinas más importantes en la paideia griega era la gimnasia. Entonces, la gimnasia irá alrededor de la guerra. Entonces los jóvenes se preparaban para ir a la guerra y por ende practicaban deportes con el propósito de que cuando fueran a la guerra ganar habilidades para el enfrentamiento bélico como tal. Entonces, esos deportes, ¿sí? Cuando ustedes ven el logotipo de los Juegos Olímpicos y ven que son unos aros, ¿cierto? Son 5 aros que pues representarán el día de hoy los 5 continentes, y cada uno corresponde a cada uno de los continentes, pero digamos que esa también es una abstracción de la primera noción de los griegos, que eran los 5 deportes del pentatlón. Entonces ahí está el pentatlón, perdón. El pentatlón, como su nombre lo indica, penta significa 5, ¿cierto?
Entonces eran 5 deportes, que era la prueba máxima que podía aspirar a un deportista en Grecia como tal, ¿cierto? 5 significa que son 5 pruebas. Entonces una de ellas era el lanzamiento de la jabalina, ¿sí? Ustedes sabrán que la jabalina tiene la forma de una lanza y que pues digamos que el propósito era que el deportista pudiera demostrar qué habilidades tenía en el lanzamiento de una lanza a larga distancia. Esa era una de las pruebas de la pentatlón. Otra de las pruebas de la pentatlón era el lanzamiento de martillo, ¿cierto? Y entonces ese lanzamiento de martillo era también con el propósito de poder lanzar a través de ondas rocas a gran distancia en un enfrentamiento o en una guerra, ¿cierto? Después, bueno, al mismo tiempo habría otra prueba que era el lanzamiento de bala, ¿cierto? Que ustedes de pronto han visto en las transmisiones, que es una persona que tiene una bola de acero. Aquí en esa época pues eran piedras, y significaba porque como habían acantilados, entonces la capacidad que tenían las personas de lanzar piedras desde los acantilados a las tropas enemigas, y así de pronto tener una ventaja en la guerra. Entonces aquí vamos en tres pruebas. Después vendría una de las como más importantes de ellos, que se llama la maratón, ¿cierto? Entonces la maratón para los griegos, pues aquí vendría con una H para los griegos, es una llanura, ¿sí? Que está, entonces voy a hacer un pequeño dibujo de lo que sería un mapa de Grecia, ¿cierto? Que tiene una forma como de una gota. Hay muchas islas alrededor del mar Egeo, o sea, en el mar Mediterráneo, pero aquí teníamos a la ciudad de Atenas y por acá tendríamos a la ciudad de Esparta. Y aquí se atraviesa a través de un istmo, que esto es un paso estrecho de tierra entre la ciudad de Esparta y entre la ciudad de Atenas, que tuvieron una guerra que se llamó la Guerra del Peloponeso, y para ir de un lado al otro, atracar a la otra ciudad-estado, había que atravesar una llanura que se llamaba la llanura de Maratón. Entre este punto y este punto hay alrededor de 42 kilómetros, y es por eso que la maratón moderna tiene 42 kilómetros, y digamos que es una prueba muy exigente, pero que se da sobre una planicie. Entonces digamos que ese es como uno de los orígenes de la prueba de la maratón. Y existiría otra prueba dentro de las pruebas de los primeros Juegos Olímpicos, que sería el salto con pértiga. Entonces el salto con pértiga, pues como ustedes lo ven, es el salto con garrocha, que se utilizaba por parte de algunos soldados para poder saltar los muros de algunas ciudades, o sea, y poder entrar y abrir la puerta de la ciudad como una forma táctica de darle ventaja a un ejército frente a otro. Entonces digamos que gira alrededor de esto. La persona que ganaba una de estas pruebas se convertía prácticamente en una figura pública por el resto de su vida. El premio no eran medallas, como en la actualidad, que le dan una medalla de plata, de oro, de bronce, dependiendo de lo que haya ganado, sino que simplemente se arrancaban unas hojas de un árbol de olivo y se hacía una corona y se le ponía en la cabeza, y eso le daba prácticamente la gloria eterna a la persona que lo había ganado. Y quien ganara la pentatlón, o sea, porque estaban estas 5 pruebas, pero había una sexta, que era el que fuera capaz de ganar una prueba de todas estas, se convertía como en el héroe máximo de la antigua Grecia. Entonces esos juegos se practicaron durante la antigüedad, pues debido también a la Edad Media y a todas las guerras que hubo, pues se dejaron de realizar, la civilización griega decayó, pero alrededor del año 1890 aproximadamente, en Inglaterra se rescata la idea de la noción de los Juegos Olímpicos y se vuelven a realizar, ya incluyendo deportes más modernos, ¿cierto? Entonces comienza a aparecer deportes como el tenis, como deportes de conjunto, baloncesto, fútbol y ese tipo de cosas, y la prueba se va ampliando y se convierte en una tradición que cada 4 años en diferentes ciudades del mundo se puede desarrollar un certamen en el cual se reúnen los mejores deportistas del mundo para competir y ganar, digamos, la gloria olímpica para cada uno de sus países. Pues hay países que tienen, digamos, mayor
inversión en el deporte y por ende tienen también mejores resultados. En ese caso solamente se han suspendido cuando se acabaron los Juegos Griegos para pasar después a Inglaterra mucho tiempo después, y durante la Segunda Guerra Mundial también se suspendieron los Juegos Olímpicos, y pues lamentablemente durante este año 2020 todo parece indicar que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron suspendidos por el tema de la contingencia de la pandemia que nosotros estamos atravesando, y pues esperamos que en la medida que todo esto se pueda solucionar, esos Juegos Olímpicos, que digamos que es como un impulso que tiene la humanidad alrededor de una práctica tan bonita como es el deporte, se pueda dar lo más pronto posible. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, el tema de las competencias ciudadanas es el siguiente. Entonces vamos a escribir aquí competencias ciudadanas. Entonces, este concepto pues está dividido en dos. Hay que digamos definir palabra por palabra para que nosotros podamos tener una idea más general y digamos mejor formada de lo que son las competencias. Entonces, competencias hay muchas: competencias laborales, competencias académicas, competencias sociales, competencias personales, pero en este caso también atraviesa el concepto de la noción que tiene la mayoría de la gente de que una competencia es un enfrentamiento o una prueba que yo debo superar y vencer a los demás, y eso no es verdad. Una competencia es tener la capacidad de, o sea, ser competente. O sea, yo soy competente para enfrentarme a digamos, a una actividad, por ejemplo, de levantamiento de pesas. Pues si yo tengo una preparación que me haya permitido llegar a la situación en la cual yo puedo levantar cierto peso en una prueba deportiva, o soy competente, por ejemplo, para trabajar en un banco, pues porque tengo conocimientos de la matemática financiera, hice unos estudios. Entonces esa es la competencia. Entonces, competencia en este caso sería igual a ser competente o a tener habilidades. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que yo necesito para ser qué? Para ser ciudadano. Entonces, entiéndase por ser ciudadano. Yo soy ciudadano cuando me conceden la ciudadanía. Yo no me concedo la ciudadanía, a mí la ciudadanía me la concede el Estado como tal. Cuando una persona nace, la persona no nace siendo ciudadano. La persona cuando nace le expiden un documento que se llama Registro Civil de Nacimiento, en el cual se le reconoce su nacionalidad. Es decir, se certifica que la persona nació en un cierto territorio. En el caso de los que nacen en Colombia, pues se les concede la nacionalidad colombiana. No quiere decir que se les haya concedido la ciudadanía. ¿Cuándo se les va a conceder la ciudadanía? Cuando el Estado le expide un documento que se llama cédula de ciudadanía. Entonces, a partir, en el caso colombiano, de los 18 años, en otros países, pues algunos a los 21 años, como en el caso de Estados Unidos, pero en el caso colombiano a los 18 años. No quiere decir que una persona sea adulta a los 18 años como tal, o sea, por lo menos no es un concepto universal, sino que en Colombia consideramos que a los 18 años una persona puede asumir los valores de la ciudadanía, que pues digamos que para la sociedad son muy importantes. Esos valores de la ciudadanía se sintetizan en algo que se denominan los derechos civiles. Entonces, los derechos civiles son muy importantes y por los cuales pues se ha tenido que luchar históricamente bastante para que se los puedan conceder, y que pues que todas las capas de la sociedad y todos los estamentos sociales lo puedan tener también. Por ejemplo, el caso del voto para la mujer. Entonces pues existía el voto, pero era un privilegio solamente para los hombres de ciertas tendencias ideológicas, y digamos que las luchas que se han dado en la sociedad por tratar de universalizar esos derechos civiles. O sea, quiere decir que los ciudadanos sientan que son parte de un Estado y que pueden incidir en él, ayudar a transformarlo, ayudar a mejorar en todos los aspectos. Entonces, esos valores de la ciudadanía serán el voto, principalmente el voto como una expresión. Todo esto son expresiones de la soberanía. El voto es, digamos, el permiso o la concesión que le hace cada individuo a una propuesta o a un candidato que aspira a representar los intereses de esa persona. Entonces, uno no solamente vota por candidatos,
uno también puede votar por propuestas, puede votar por proyectos de ley, puede votar consultas como tal. O sea, el voto es, digamos, una decisión. Entonces, una decisión que se espera, o sea, eso es lo que espera una sociedad democrática, que esa decisión sea autónoma, que sea independiente, que no tenga nada que ver con la compra de la conciencia. Pero digamos que en sociedades como la colombiana, pues nosotros vemos como cada vez más el ciudadano no, o la persona que tiene derecho a la ciudadanía considera que el voto no es lo suficientemente valioso para ejercerlo de manera consciente, y pues cada vez se ven fenómenos como el trasteo de votos, la compra de votos y entre otras prácticas que digamos que lo que hacen es que afectan mucho la vida o digamos el mejoramiento de la sociedad. Bien, entonces el voto sería uno de los valores principales de la ciudadanía, que le permite a uno, que el voto tiene digamos tiene dos características. Una, que yo puedo votar por alguien, o sea, puedo elegir, y otra, yo puedo ser elegido. Quiere decir que yo, después de haber revisado todos los programas de gobierno de los candidatos, puedo creer que no hay un programa político que me represente realmente, y yo puedo incidir convirtiéndome en candidato o conformando un grupo de ciudadanos que conformen una orientación política que se pueda denominar en Colombia movimiento político o partido político, pues con todas las dificultades que puede tener la creación acá de un partido político, pero digamos que el sistema le permite a uno aspirar a ese tipo de cosas. Entonces, una cosa que debe quedar clara en las competencias ciudadanas es que el voto es digamos, un elemento de la autodeterminación y de la soberanía que le permite a la gente decidir y hacer respetar ese voto. O sea, quiere decir que en la democracia lo más importante va a ser la opinión del pueblo o la opinión mayoritaria del pueblo, y es por eso que es importante que los votos de las personas se respeten, que sean votos honestos, que sean libres, que se cuenten de una manera pulcra y honesta, y que los gobiernos sean el resultado de una decisión autónoma y popular. Bien, ese es uno de los aspectos, ¿cierto? Pero no solamente yo me puedo quedar con el hecho de ser candidato a elegir, yo también puedo presentar digamos, proyectos de ley, iniciativas legislativas, recoger firmas para presentar una solicitud, puedo incidir en la vida pública haciendo fiscalización o veedurías ciudadanas. Yo puedo, digamos, crear movimientos, partidos políticos, también es una forma de participar en la vida de la sociedad. Y también, pues, es importante que aquí, en este tema de las competencias ciudadanas, va a haber un componente importante sobre el tema de la resolución de los conflictos. Entonces, la resolución de conflictos, que deben de partir de la noción de que el conflicto no es un problema, sino que es digamos, una oportunidad. Un conflicto entendido como la no necesidad de la eliminación del adversario, es decir, si una persona piensa diferente a mí, yo no tengo por qué aspirar a que esa persona se tenga que morir para que mi argumento sea más válido. Y digamos que la historia colombiana ha mostrado históricamente que nuestra idea del conflicto es que el conflicto se soluciona eliminando al adversario, y ha sido un problema que ha dado origen al surgimiento de guerrillas, de grupos armados, de mafias, de negocios ilícitos, que lo que hacen es que cuando entra en una tensión que se denomina conflicto, yo no aspiro al diálogo ni a tratar de solucionar los problemas a través de las vías legales, sino que lo hacemos a través de las vías de hecho, y eso ha generado unos fenómenos de violencia que, pues, la historia del país digamos, puede expresar digamos, desde el inicio de su vida republicana. Entonces, todas estas habilidades o de las competencias ciudadanas que están, digamos, en el plano de todo el ámbito de las ciencias sociales, tienen que ver con el área de ética y de educación ciudadana, pues porque a través de estas competencias ciudadanas nosotros podemos, digamos, facultarnos en habilidades para proceder de una manera honesta y transparente, y ayudar o coadyuvar, diría yo, a la construcción de una sociedad más justa, una sociedad mejor.